Buenos días. Vamos a comentar el periodo sofista y el Sócrates filosófico. Como primer punto consideraremos orígenes, naturaleza y finalidad del movimiento sofista. Sofista significa sabio, experto en el saber. El término de manera posterior se transformó en algo negativo al posicionarse Platón y Aristóteles sobre de este tema y que sostuvieron que su saber era aparente y no efectivo. Por consecuencia, este movimiento fue infravalorado. Sin embargo, estos filósofos crearon una revolución espiritual, reemplazando el eje de la reflexión filosófica desde la fisis y el cosmos hasta el hombre y la vida de éste como integrante de una sociedad. Gracias a este grupo, se inicia el periodo humanista de la filosofía antigua. El más celebrado y famoso de los sofistas fue Protágoras, quien desarrolló el método de la antilogia. Nació en Abdera hacia el año de 491 o 481 a.C., colaborando con Pericles en la legislación de Atenas. Su axioma más importante fue el de el hombre es la medida de todas las cosas. Y mediante este principio, Protágoras quería negar la existencia de un criterio absoluto que discrimine entre ser y no ser, verdadero y falso. Se inicia pues así un camino hacia el relativismo por medio de su obra Las Antilogias, en los que respecto a cada cosa es posible decir y contradecir. Para Protágoras, dentro de este relativismo, no hay una verdad absoluta y tampoco existen valores morales absolutos. El sabio es aquel que conoce aquello relativo y que es más útil, más conveniente y más oportuno. El bien y el mal son relativamente lo útil y lo perjudicial. Lo mejor y lo peor son lo más útil y lo más perjudicial. Otro sofista importante fue Georgias, que nació en Leontini, en Cilicia, hacia el 485-480 a.C. Su obra filosófica lleva el título Sobre la naturaleza y sobre el no ser. Él es el padre del nihilismo y sobre de él construye su retórica. Georgias se muestra pues como un representante de la ética de la situación. Es decir, que si no existe una verdad absoluta y todo es falso, la palabra adquiere una autonomía propia. La retórica es exactamente aquel arte que aprovecha hasta el fondo este aspecto de la palabra y que puede definirse como el arte de persuadir. El valor y la importancia política de la retórica se vuelve pues evidente y por consiguiente ello justifica el éxito de Georgias. Prosódico y la sinonimia. Nació en Seo hacia el 470-460 a.C. Enseñó en Atenas. Fue maestro en hacer discursos y Sócrates lo recuerda como su maestro. La técnica que proponía se basaba en la sinonimia, es decir, en distinguir entre los diversos sinónimos y en la exacta determinación de los matices que entraña el significado de cada uno.
En ética se hizo famoso por su reinterpretación del célebre mito que representa a Hércules ante la bifurcación de senderos, teniendo que elegir entre la virtud y el vicio. En cuanto a los dioses, dijo que eran la encarnación de lo útil y lo ventajoso. Hipias y Antífonte representan la corriente naturalista. El primero propuso un tipo de conocimiento enciclopédico y por haber enseñado el arte de la mnemotécnica. Pensaba que el conocimiento de la naturaleza era indispensable para una vida recta, que debía ajustarse a las leyes naturales. Planteó también el ideal cosmopolita e igualitario que rebasaba el ámbito de la polis, llevándolo más allá de las fronteras e iniciando así el nacimiento del ideal cosmopolita igualitario. Por su cuenta, Antífonte lleva al extremo la antítesis entre naturaleza y la ley, afirmando que la naturaleza es la verdad y la ley positiva es la opinión, con lo cual la una es casi siempre antitética de la otra. Llega a decir por consiguiente que hay que seguir las leyes naturales y, cuando se pueda con impunidad, transgredir la de los hombres. Surgen finalmente también los eristos y los sofistas políticos. La erística es el arte de disputar mediante palabras y su objetivo consistía en la disputa misma. Los eristos discurrieron toda una serie de problemas que se planteaban de un modo que las posibles respuestas eran siempre refutables. Inventaron toda aquella estructura de pensamientos capciosos y falsos que fueron llamados sofismas. En cambio, los sofistas extrajeron sus defensas del nihilismo y de la retórica de Georgias, de los dioses, decía Critias, que fueron introducidos por el hombre político con el propósito de hacer respetar las leyes. Segundo punto. Sócrates y la fundación de la filosofía occidental. Sócrates nació en Atenas hacia el 470-469 a.C. y murió en el 399, condenado a muerte por impiedad. No fundó ninguna escuela, pero enseñó en lugares públicos como una especie de predicador laico, lo cual le provocó aversiones y enemistades. Sócrates no escribió nada, puesto que pensaba que su mensaje debía de comunicarse por medio de la palabra viva, por medio del diálogo, de la oralidad dialéctica. La filosofía socrática manifiesta un influjo tan notable en el desarrollo del pensamiento griego y en general del pensamiento occidental que puede considerarse como una verdadera revolución espiritual. Sócrates centró definitivamente su iniciativa filosófica en la problemática del hombre. Se centró sobre el hombre al igual que los sofistas, pero a diferencia de ellos, supo llegar al fondo de la cuestión. Sócrates dice que la respuesta a la interrogante ¿cuál es la esencia del hombre? La respuesta es precisa, inequívoca. El hombre es su alma.
Sócrates entiende por alma nuestra razón y la sede de nuestra actividad pensante y ética. El alma es para Sócrates el yo consciente, la conciencia y la personalidad intelectual y moral. Sócrates creó la tradición moral e intelectual de la Europa que ha vivido siempre a partir de entonces. Plantea también Sócrates un par de paradojas. La primera en donde señala que la virtud, sabiduría, justicia, fortaleza, templanza, es ciencia y el vicio es ignorancia. La segunda indica que nadie peca voluntariamente y quien hace el mal lo hace por ignorancia del bien. Estas dos proposiciones resumen lo que ha sido denominado intelectualismo socrático. Para Sócrates, la manifestación más significativa de la excelencia de la psique o razón humana reside en lo que él denominó autodominio o encrateia. El hombre está obligado a este autodominio que es la base de la virtud. Significa el dominio de la animalidad mediante la propia racionalidad, y que el alma se convierta en señora del cuerpo y de los instintos ligados a estos. El hombre verdaderamente libre es aquel que sabe dominar sus instintos. Sócrates se acerca, pues, a un nuevo concepto de la felicidad, en donde señala que la felicidad no puede venir de las cosas externas ni del cuerpo, sino del alma, porque es esta y sólo esta la que manifiesta la esencia del hombre. Sócrates concebía en lo teológico al Dios inteligencia creadora que los naturalistas habían preparado. El Dios de Sócrates es inteligencia que conoce todas las cosas sin excepción. Es actividad ordenadora y providencia. Una providencia que, sin embargo, se ocupa del mundo y del hombre en general, y también del hombre virtuoso en particular. Sócrates desarrolla un método dialógico en el que lleva a un examen el alma y a un dar cuenta de la vida propia, es decir, a un examen moral, como señalaban sus contemporáneos. Precisamente es este tener que dar cuenta de la vida propia, que era el objetivo específico del método dialéctico, en donde Sócrates halla la verdadera razón que le costó la vida. Para muchos, hacer callar a Sócrates condenándolo a muerte significaba liberarse de tener que desnudar la propia alma. La dialéctica de Sócrates coincide con su propio dialogar, que consta de dos momentos esenciales, la refutación y la mayéutica. Al llevar a cabo estos, Sócrates se valía del disfraz del no saber y de la temidísima arma de la ironía. Este no saber colocaba a Sócrates ante su interlocutor en situación del que no sabe y del que tiene que aprenderlo todo. Era también un planteamiento de ruptura respecto al saber de los naturalistas que se había revelado como vacío. Otro tanto era el saber de los sofistas que Sócrates había develado como simple sabiondez, y respecto a los artistas y políticos había encontrado que su saber era inconsistente, acrítico. Finalmente, respecto a este saber, Sócrates comparaba la magnitud del saber divino contra el saber humano, y el hombre, en esta confrontación,
aparece en toda su fragilidad y pequeñez. Concluimos la temática de Sócrates señalándolo como el personaje que desencadenó y llevó al descubrimiento de la lógica, contribuyendo de forma decisiva a dicho descubrimiento, pero no lo realizó él mismo de un modo reflexivo y sistemático. En la pregunta ¿qué es?, con la que Sócrates agobiaba a sus interlocutores, como hoy se admite cada vez en mayor medida, se aspiraba a un desencadenar todo el proceso irónico mayéutico y no pretendía nada para llegar a conclusiones o definiciones lógicas. Sócrates abrió el camino que debía de llevar al descubrimiento del concepto y de la definición. Lo mismo se puede decir respecto a la inducción que Sócrates aplicó, sin duda a través de su constante llevar al interlocutor desde el caso particular hasta la noción general, valiéndose sobre todo de ejemplos y de analogías. A pesar de todo, no la identificó a nivel teórico y por tanto no la elaboró de modo especulativo. La denominación razonamiento inductivo resulta, pues, típicamente aristotélica y supone todo lo adquirido a través de los analíticos. Eso es todo. Muchas gracias.